A ver, las reformas. Es que es interesantísimo esto. Reformas, pero esas son las 19 más importantes. Esas nada más son las. Y luego les dejo de tarea a ustedes que me digan cuáles reformas hicieron los gobiernos del PRIAN en beneficio del pueblo. A ver si me encuentran una. Miren, en mayo del 89, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Esto para los jóvenes, porque el que nació en el 90 tiene ahora, ¿cuántos años? 33. Es el 6. El 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales, es decir, décadas estuvieron las mineras sin pagar impuestos por la extracción de minerales. Esto no sucedió en ningún país del mundo, el no pagar los impuestos por la extracción de minerales. Derogaron el impuesto de extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Era una mina del sector público, y con Salinas, con el apoyo del PRI y del PAN, se entregó a Grupo México. En ese sexenio además se entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales que existían a 3 consorcios, Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política continuó hasta el 1 de diciembre de 2018, hasta que llegamos. No hemos entregado una sola concesión desde que llegamos. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, 45% del territorio nacional para la explotación minera. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan descarada. Y vaya que con Porfirio se despojó a los pueblos originarios de sus tierras, se crearon las llamadas compañías deslindadoras, todo lo que eran las tierras comunales se declararon tierras nacionales y se vendieron a precios muy bajos a los grandes terratenientes. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores aprobaron una ley de secundaria, esto es muy interesante, también con Salinas, que a contrapelo de la Constitución permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Hoy tales empresas le venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46% de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos. O sea, ¿qué hacen con esto? Esto es muy importante para los constitucionalistas. Esto es una violación flagrante a la Constitución, porque lo que hicieron fue que reformaron una ley secundaria y la Constitución prohibía que particulares generaran y distribuyeran energía eléctrica. Y mediante esta ley secundaria, en contra de lo establecido por la Constitución, empezaron a privatizar todo el sector eléctrico. ¿Saben quién estaba de asesor de Salinas? Claudio X González, papá, y se quedó con una empresa de generación de energía eléctrica. Adelante. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3º constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria. Antes de esta reforma, la educación pública era gratuita en todos los niveles de escolaridad. ¿Qué hicieron con la reforma? Acotaron la gratuidad, nada más a educación básica. Y pusieron al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y la educación universitaria. ¿Quién era secretario de Educación? Ernesto Zedillo. Desde entonces empezaron a rechazar a los jóvenes, con la mentira, el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando en realidad es de que no destinaban presupuesto a la educación pública porque querían que creciera el número de escuelas, sobre todo de nivel superior, del sector privado. Eso tiene también que ver con la reforma posterior a la educación. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles de escolaridad. La educación, como la salud, no son privilegios, son derechos del pueblo. ¿Qué pasó con esta política? Pues aumentó la matrícula de las escuelas privadas. Al principio, cuando empezaron a proliferar las universidades privadas, creció la matrícula. Pero llegó un momento en que se estancó, porque ¿de dónde iba a sacar la gente dinero para pagar colegiaturas por muy baratas, de 3,000, de 5,000 pesos mensuales? Un hijo de campesino, un hijo de obrero, ¿de dónde? El 18 de marzo del 95, la mayoría del PRI en la Cámara, esto fue lo de que hablábamos de la Roque Señal, aumentó el IVA del 10 al 15%. El 12 de mayo del 95,
el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario, PRI-PAN, para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este atraco que al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. Como esto pasó en el 95. ¿Cuántos años tienen ahora los jóvenes que nacieron en el 95? 28. El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la ley del sistema de ahorro para el retiro, las AFORES, que se entregaron de esa forma a operadoras financieras privadas nacionales y extranjeras. Los AFORES, la administración de estas pensiones se da a partir de entonces sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad para derechohabientes. ¿Esto qué significa? Ya va a empezar a ponerse muy grave, de que por esto los trabajadores van a recibir al pensionarse, ahora porque hicimos una modificación, pero de todas maneras van a recibir como 60-70% de lo que ganaban. El 12 de diciembre, eso no se me va a olvidar, del 98, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre del 18, esta deuda rebasó el 1.200.000 millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado solo para pagar intereses más de 800.000 millones de pesos del presupuesto nacional, cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. Todo esto es en contubernio, PRI-PAN. El 24 de octubre, el 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Una vez consumado el fraude electoral de 2006, el 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE. Esto fue la maestra Elvester con Felipe Calderón, y entregaron las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros. Es lo mismo, cuando empiecen a jubilarse, a partir de esta ley, los maestros van a recibir la mitad de su sueldo. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación de un impuesto empresarial de tasa única y el impuesto del 2% en efectivo, que más tarde aumentaron al 3%. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados a empresas privadas. El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la presidencia, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el llamado Pacto por México, con el cual acordaron profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros. Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación, eso ya lo resolvimos, el outsourcing famoso, el pago por horas y sin prestaciones sociales. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. El 18 de diciembre de 2012, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicación, modificaron artículos para garantizar el derecho de las empresas, pero no de los ciudadanos, y permitir la censura previa y violando el derecho a la privacidad. Además, los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y a los derechos de las audiencias. La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para evitar el monopolio, para evitar que en las telecomunicaciones no hubiesen monopolios. ¿Sí? Para eso fue. Le llaman agentes preponderantes. Si me permite otra pregunta, presidente. A ver, deja que yo termine. Ya estamos terminando. ¿A dónde vamos? En octubre del 17, el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones. El 17 de octubre del 13, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria, que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios, súbele, hasta ahí, fiscales para las grandes empresas y los bancos. No conformes con el avance de las privatizaciones del petróleo mexicano y la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013, los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras. En fin, esto no. Díganme si este contubernio no operó al servicio de los potentados. Todas esas reformas a la Constitución fueron para beneficiar al pueblo. Nada. Tomaron por asalto al gobierno, secuestraron a todos los poderes, crearon una república simulada. Y parte de esto es lo del Poder Judicial.